Bien, vamos a iniciar esta conferencia entonces sobre los principios de la restauración. El día de hoy toca hablar sobre la parte donde habíamos quedado, que es sobre la familia de Abraham. Y pues vamos a compartir pantalla. Habíamos dicho que el fundamento para recibir al Mesías, bueno, el fundamento de fe lo cumplió Abraham e Isaac. Recuerdan, cuando Abraham estuvo determinado a entregar aquello que él más amaba, que era su hijo Isaac, por hacer la voluntad de Dios. Entonces, Abraham tuvo una fe absoluta, sin lugar a dudas, y demostró que realmente sí amaba a Dios, ¿verdad? Y sí tenía fe en Dios. Entonces, eso le calificó a él para establecer el fundamento de fe, él junto con Isaac. Entonces, ellos dos establecieron el fundamento de fe. Y pues fue exitoso. Y ahora Dios necesita que en esa misma familia de Abraham se establezca el fundamento de sustancia, pero habíamos dicho, ¿verdad?, que Ismael e Isaac eran los encargados originalmente para establecer el fundamento de sustancia. Entonces, pero ellos no pudieron realizarlo porque por el primer fallo de Abraham. Abraham falló en la ofrenda, entonces ese fundamento de sustancia quedó suspendido en la historia. Nunca se llegó a concretar. ¿Qué pasa? Entonces, como Isaac hereda la misión de Abraham, Isaac entonces tiene dos hijos. Dios hace que tenga dos hijos, Esaú y Jacob. Y entre ellos dos, entonces Dios va a establecer el fundamento de sustancia. ¿Cómo va a ser Dios para hacer este fundamento de sustancia? Dios va a hacer que Esaú experimente lo mismo que Lucifer experimentó en el jardín del Edén hacia Adán, ¿verdad? Deseos de matarlo, envidia, celos. Entonces, de esa manera, Dios lo que espera es que Esaú no haga lo que hizo Lucifer, sino que haga lo contrario, que en lugar de matar a Jacob, su hermano, sino que termine uniéndose con él en amor y unidad, y así hacer la voluntad de Dios. Ese es el propósito, ese es el fundamento de sustancia. El fundamento de sustancia es para eliminar la naturaleza caída, y esa es la naturaleza caída que todos heredamos de Satanás. Desde que Adán y Eva cayeron hasta nuestros días, todos hemos estado heredando esa naturaleza caída. Esa naturaleza caída de no ver a Dios en los demás, de pensar que Dios no puede trabajar con las demás personas. Y eso es lo mismo que pensó Lucifer, que cómo va a ser que Dios va a estar con Adán, que Dios se va a sustancializar en Adán. Eso no puede ser posible. Si Dios siempre ha estado conmigo, yo acompañé a Dios en la creación, decía Lucifer. Y entonces no le gustó eso, no le gustó que él tenía que pasar por Adán para poder llegar a Dios, y terminó matando espiritualmente a Adán. Ese mismo sentimiento va a sentir Esaú hacia Jacob, de resentimiento y de ganas de matarlo, pero él tiene que hacer lo contrario. Y por supuesto, Dios va a trabajar para preparar el ambiente para cada uno, para que esta naturaleza caída surja. Y esa naturaleza caída surge ¿para qué? Para que pueda vencerla en ese momento la persona. Por eso es que nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Dios nos hace pasar por dificultades, cosas, diferentes cosas que nos hacen surgir nuestra naturaleza caída. Pero no es porque Dios quiera molestarnos o hacernos sentir mal, sino es que porque esa es la forma en que nosotros vamos a eliminar esa naturaleza caída. No la vamos a eliminar ocultándola, diciendo que no tenemos pecado, diciendo que no tenemos males. No. La naturaleza caída se va a eliminar cuando nosotros la sacamos. Entonces, cuando sale nuestra naturaleza caída, ahí es donde le podemos cortar la cabeza, ahí es donde podemos eliminarla. Vencer esos malos sentimientos y decir, pensar, ¿verdad? Eso no es el punto de vista de Dios, eso no es lo que Dios quiere, y hacer lo correcto. Eso es lo que tenía que hacer Esaú con respecto a Jacob, hacer lo correcto. Cuando él sienta su naturaleza caída, salir. Para el fundamento para recibir el Mesías, el fundamento de sustancia, Esaú y Jacob estaban en la posición respectiva de Caín y Abel.
y se nota, ¿verdad? Nosotros lo podemos leer en la Biblia cómo se nota cómo Dios trabajó con Jacob y se nota también cómo Satanás trabajó con Esaú. Porque Dios permitió que Satanás incrementara el resentimiento que había en Esaú para matar a su hermano Jacob. Vamos a verlo. Lo que ocurre, bueno, si nosotros leemos el Génesis, si nosotros leemos en el Génesis, recuerdan la historia de Esaú y Jacob. Esaú era un cazador y Jacob era más hogareño. Y ocurre que un día Esaú sale a cazar y cuando regresa pues tenía hambre y Jacob estaba cocinando lentejas. Entonces Esaú le pidió a Jacob que le diera de eso que estaba cocinando, ¿verdad? De esas lentejas. Entonces Jacob lo que le dijo fue que le iba a dar, pero que se la cambiaba por la primogenitura. ¿Y por qué Jacob entonces estaba interesado en la primogenitura? Ya habíamos hablado de la importancia de la primogenitura en esa época, que el primogénito heredaba todas las bienes y era como el jefe de familia luego que el padre de familia muriera. Por lo tanto, si Dios recupera el dominio en esa familia, es una familia restaurada al lado de Dios. Y pues es muy importante la primogenitura en ese sentido. Por eso Dios inspira a Jacob que es importante, lo inspira a reconocer la importancia de la primogenitura. Por eso Jacob hace ese trato con Esaú. Y Esaú, pues vemos que él accedió, porque en la Biblia dice que, bueno, está bien, qué me importa a mí la primogenitura? Yo tengo hambre, dice, y se la cambió. Y así dice la Biblia, y así menospreció Esaú la primogenitura. A Esaú le valía, ¿verdad? No le importaba. Entonces, pues ahí quedó, ¿verdad? Ese acontecimiento pasó, pasó el tiempo, y ya cuando Isaac estaba viejo, dice la Biblia que Isaac iba a bendecir al primogénito de la familia para entregarle pues la bendición. Y él pues le tocaba a Esaú recibir esa bendición. Entonces Isaac le pide a Esaú que le prepare un carnero o un alimento, ¿verdad? Una comida como a él le gustaba y que lo iba a bendecir. Entonces la madre de Jacob, escuchando esto, le pidió a Jacob, ¿verdad? Mientras Esaú iba a conseguir a preparar el alimento, la comida a Isaac, que lo iba a bendecir, que le iba a hacer recibir la bendición, Jacob, la madre de Jacob, aconsejó a Jacob a ir donde Isaac y recibir él la bendición. La madre también inspirada, ¿verdad? Por Dios, aconsejó a Jacob, o más bien ella fue la que impulsó a Jacob a ir a recibir la bendición de Isaac para que él reciba la primogenitura, la bendición del primogénito. Y Jacob al principio dice que no, que puede ser maldición en lugar de bendición si Isaac se da cuenta. Pero la mamá insiste y le dice que se ponga las ropas de Saúl y le insiste que vaya. Así de inspirada estaba por Dios, ¿verdad? También para poder recibir esta gran bendición, que era muy importante, era muy simbólica, porque simbolizaba la restauración de la primogenitura. Y Jacob al final accede, la mamá de Jacob le prepara el alimento a Isaac, Jacob accede a ir donde Isaac, entonces se pone la ropa de Saúl y va donde Isaac y Isaac viene y lo toca, ¿verdad? Y al principio pues como que dudó, pero al final dice, sí, eres Esaú, entonces lo bendice. Y así entonces Jacob recibe la bendición de Isaac. Luego Esaú cuando llega ya, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando él llega donde Isaac para recibir la bendición, llega ya con el alimento preparado y todo, que Isaac le dice que no, que ya había dado la bendición. Y Esaú le dice que no, que él no ha recibido ninguna bendición, que si no tiene ninguna bendición para él. Isaac le dice que no, que ya una vez que dio la bendición, ya no puede ser, ya no puede darla más. Y ahí Esaú se enoja contra Jacob. Y ahí comienza el resentimiento de Esaú en contra de su hermano Jacob. Y dice Esaú, pues solo voy a esperar a que mi padre muera para matar a mi hermano. Así dice en la Biblia.
Entonces está clarito ya la posición de Caín y la posición de Abel, las dos posiciones. El lado de Dios, que está Jacob, el lado de Dios, y el lado de Satanás, que está Esaú. Y bueno, así dice Esaú, ¿verdad? Solo voy a esperar a que mi padre muera para matar a Jacob, para no causarle sufrimiento, porque se molestó. Y pues si nosotros nos ponemos a pensar en realidad lo que ocurrió en ese momento, en realidad ellos habían hecho un trato antes. Tanto Jacob como Esaú habían pactado la primogenitura, habían cambiado la primogenitura por un plato de lentejas. Jacob le dio el plato de lentejas y Esaú accedió. Quiere decir que en realidad Jacob no estaba haciendo nada, por decirlo así, malo, si ya lo habían pactado, ¿verdad? Ya habían hecho un trato entre ellos. Sin embargo, a Esaú no le importó esto y tampoco se recordó de ese trato que había hecho con Jacob y no le importó nada y él igualmente tuvo ese sentimiento de querer matar a su hermano Jacob. Porque yo te hubiera dicho, ah, bueno, sí, cierto, yo se lo cambié a mi hermano por un plato de lentejas, pues ni modo. Pero él no, ¿verdad? Se enojó y pues intentó matarle. Y escuchando la mamá de Jacob esta situación, le pide a Jacob que huya porque Saúl lo iba a matar, que huya a la tierra de su tío Labán, porque Saúl iba a procurar matarle. Y ahí Jacob huye de ahí. Entonces, aquí vemos que a nivel individual compró de su hermano Esaú el derecho a la primogenitura por un plato de lentejas. Y pues, después de que Jacob llegó a la tierra de Labán, él se estuvo 21 años ahí en esa tierra de Labán, su tío. Restauró la primogenitura a nivel familiar por sus 21 años de trabajo duro en casa de su tío Labán. Luego volvió a Canaán. Y ese curso de Jacob es un curso modelo a nivel individual que luego se multiplica, o sea, luego se repite a nivel familiar, a nivel nacional, que el curso de Moisés, a nivel mundial, el curso de Jesús. Porque en este momento Jacob lo que muestra en ese momento que se mantiene 21 años trabajando en la tierra de su tío Labán, Dios nos muestra el curso que todos tenemos que seguir también de restauración, el curso de crecimiento, porque es 21 años, si nosotros lo dividimos entre 3 da el número 7. El número 3, ¿verdad? Que son las tres etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento que explica la Biblia. Entonces, en ese curso de Jacob, ahí es como una explicación de cómo el ser humano debería originalmente, si Adán y Eva no hubieran caído, cómo él debería crecer espiritualmente hacia la perfección. O sea que a los 21 años una persona podría llegar a la perfección espiritual y física si el hombre no hubiera caído, si el ser humano, Adán y Eva, no hubieran pecado contra Dios, contra... Entonces, ellos pudieran haber llegado a la madurez, a la perfección alrededor de los 21 años. Entonces, esos 21 años de curso de Jacob están mostrando ese modelo, ese curso fórmula para el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque cada etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento equivaldría a 7, 7 y 7. Jacob pasó 3 periodos de 7 años, 7, 7 y 7, en donde en esa tierra de Labán, por supuesto, era puesto a prueba muchas veces por Satanás y Dios trabajó junto con Jacob en ese momento. Ese fue un periodo para Jacob de limpieza espiritual donde Jacob purificó su corazón. Porque le ocurrían cosas injustas, ¿verdad? También podemos darnos cuenta que Jacob quería casarse con la hija de Labán, la segunda, sí, no la primera. Entonces Labán le pidió que trabajara 7 años para ello. Entonces viene Jacob y trabajó 7 años, ¿verdad? Y luego que trabajó, ya pues ya puede tener la hija. Pero Labán le dio la hija mayor y después le dijo que no podía casarse la mayor no podía casarse la menor y la mayor quedar soltera. Entonces que si quería la menor también, entonces que trabajara otros 7 años. Entonces lo que vemos aquí es que por qué no se lo dijo antes, ¿verdad? De que comenzara los primeros 7.
Entonces claramente vemos cómo Labán se estaba aprovechando de Jacob. Y Jacob accede igual, trabaja otros 7 años más y ahora sí obtiene la hija que él quería. Y luego después trabaja otros 7 años más al final, donde Labán se aprovecha de él constantemente. Porque la Biblia explica que Dios bendice a Jacob mucho, Dios le bendice mucho, hace que, porque ellos tenían ovejas, y hace que las ovejas de Jacob se multipliquen más que las de Labán. Y Labán nota esto, entonces él quiere hacer un cambio, él quiere quedarse con las ovejas manchadas y después las ovejas negras para Jacob. Y así hacen cambio de las ovejas, porque las ovejas de Jacob siempre se multiplicaban más. ¿Por qué? Porque Jacob recibía la bendición de Dios. Pero ya Labán pues se quería aprovechar de esta situación, ¿verdad? Pero igual, nunca pudo, igual se aprovechó pues de Jacob, pero Jacob siempre decía que sí. Al final, siempre Jacob decidió, pues al final, ya de sus 21 años, después de haber estado ahí, decidió volver a casa, porque él extrañaba a su familia, extrañaba a su hermano también, Esaú. Vemos como Dios en este curso de Jacob, Dios eh, él trabaja con Jacob, purificándole su corazón, trabajándole su humildad también, a pesar de tener un jefe, digámoslo así, Labán, tirano, que se aprovechaba de él. Jacob siempre dice que sí y siempre accede y siempre es buen trabajador. Y por eso Dios le bendijo. Así restauró la posición de señor de la creación, ganando las riquezas de Harán y en especial al vencer la lucha contra el ángel. Porque Jacob, igual, aunque se aprovechó de Labán, ¿verdad? Igual él tuvo mucha riqueza, Dios le bendijo mucho. Y él restauró entonces esa parte, como dice al principio, la posición de señor de la creación. Y luego, como dije, Jacob quería regresar a su tierra, extrañaba a su familia, extrañaba a Esaú. Por otro lado, Esaú, su resentimiento de ningún modo disminuyó, más bien incrementó. La Biblia dice que Esaú escuchó que su hermano Jacob quería regresar, quería volver a donde ellos, y Esaú preparó un ejército de 400 hombres para matar a su hermano Jacob. Así era el resentimiento que él tenía, o sea, más bien se había incrementado más, no se le había olvidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta situación Dios trabajó plenamente con Jacob. Dios trabajó así con Jacob, le pulió su corazón, lo ayudó, lo purificó, ¿verdad? Y Dios, pues entonces en ese caso permitió que Satanás trabajara con Esaú para que Satanás incrementara el resentimiento que había en el corazón de Esaú hacia su hermano, incrementara los deseos de matarlo. Aquí vemos entonces hay una clara lucha entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal. ¿Quién iba a ganar esa lucha? ¿Qué filosofía, qué pensamiento iba a ganar? ¿El pensamiento de Dios, la filosofía de Dios, del amor verdadero? ¿O la filosofía de Satanás de que el odio puede destruir todo y de que él tiene razón en todo? Bueno, vamos a ver. Cuando Jacob iba al encuentro de su hermano una noche antes, él se encontró con un ángel y luchó con un ángel y le venció. Y ahí el ángel le bendijo con el nombre de Israel, que significa el que persevera, el que perseveró. Y entonces ahí comienza la historia del pueblo de Israel a través de Jacob, ¿verdad? Recibiendo ese nombre de Israel. Y pues es como una lucha que tenía que pasar Jacob como al final, ya para calificarse también para, eso simboliza como el dominio del hombre hacia el mundo espiritual, el mundo angélico. Porque el hombre fue creado para dominar los ángeles. Fuimos creados para dominar el mundo espiritual. Los ángeles deberían de servirnos a nosotros espiritualmente y nosotros dominarles naturalmente. Pero como el hombre cayó,
él perdió ese dominio hacia la creación, incluyendo los ángeles, el mundo espiritual. Ahora más bien nos da miedo, ¿verdad? Cualquier cosa que nosotros escuchamos, mundo espiritual o algo, nos da miedo. Cuando en realidad fuimos creados para dominar el mundo espiritual, incluyendo a los ángeles. Entonces, esa victoria de Jacob en ese momento simboliza ese dominio del hombre hacia los ángeles que debe ser restaurado. Y Jacob pudo pasar esa prueba. Y bueno, cuando ya Jacob ya iba al encuentro de su hermano, dice la Biblia que Esaú iba a encontrarle con 400 hombres para matarle. Imagínese el resentimiento que tenía Esaú, que en ningún momento disminuyó, ni, eh, ni un poquito, más bien se incrementó. Ya una persona después de 21 años ya se le hubiera olvidado, ¿verdad? Ese acontecimiento, pero no, Esaú ese resentimiento estaba incrementado y quería incluso matarle con 400 hombres, imagínense. Quiere decir que Satanás hizo bien su trabajo, ¿verdad? Hizo bien su trabajo en incrementar el resentimiento de Saúl. Pero Dios, por supuesto, hizo muy bien su trabajo también al purificar el corazón de Jacob, haciéndole pasar por ese curso de 21 años, donde es un curso como modelo de restauración, donde todos, ¿verdad? Tenemos que pasar para poder llegar a la perfección. Todos tenemos que, es como un modelo, es como algo simbólico que todos tenemos que llegar a hacer ese curso de restauración. O sea, pasar por las tres etapas. Todos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que pasar por las tres etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento, hasta llegar a ser uno con Dios, hasta llegar a ser perfecto. Nadie se va a escapar de esa misión de llegar a la perfección. Todos aquí, cada uno de nosotros vamos a llegar a la perfección en algún momento y nadie se va a escapar. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados y eventualmente vamos a cumplir con ese propósito. Solo tenemos que perseverar en ese camino. Esaú, cuando mira a su hermano, entonces, como iba contando la historia aquí, eh, prepara los 400 hombres y Jacob mira eso desde lejos. Y Jacob lo que hace es que él envía, dice la Biblia, regalos a Esaú. Envía a su esposa con regalos, con a- envía ganado, cosas así, regalos, ofrendas. Dice la Biblia claritamente, él hace pasar muchas cosas adelante que son como regalos que le está dando a su hermano Esaú. Entonces vea qué interesante aquí, Jacob, el pensamiento, la forma de pensar de una persona que realmente está inspirada, que realmente tiene a Dios en su corazón. Porque Jacob bien pudo pensar en su interior, ¿por qué tengo que regresar donde este resentido? ¿Por qué tengo que convencerlo de algo que en realidad yo tengo la razón? Porque tenía o no Esaú, perdón, tenía o no Jacob la razón. Sí, tenía la razón. Él había comprado la primogenitura de Esaú con un plato de lentejas. Por lo tanto, sí tenía razón él en no necesitar pelear con Esaú y simple y sencillamente pasar de largo, ¿verdad? No, ni siquiera voltearlo a ver y ahí dejarlo a ese resentido, ahí que se quede. Yo tengo la razón, yo compré la primogenitura, por lo tanto la bendición me pertenecía a mí, porque yo la compré, yo tengo la razón. ¿Y cuánto no nos hemos sentido así, verdad? Muchas veces en nuestras vidas, que creemos que el que tener la razón, eso nos califica, yo mismo me incluyo, ¿verdad? Por supuesto, que nos califica para hacer lo que se nos dé la gana, ¿verdad? Y pasamos como un tren llevándonoslo a todas las personas por en medio. ¿Por qué? Porque yo tengo razón. Yo tengo la razón, ¿verdad? Y creemos que tener la razón es lo máximo que se puede tener, es lo máximo. Pero no es, en realidad, vemos como Jacob aquí, la gran enseñanza que nos está dando, ¿verdad? Que en realidad la razón de este mundo satánico, este mundo de maldad, no es lo más importante, no es lo más importante. Porque él tenía la razón, él podía irse y pasarse de lejos y ya está, olvidarse de ese hermano resentido, pero aún así él fue y le entregó regalos a su hermano, le entregó su propio trabajo, su propio esfuerzo de 21 años, se lo dio todo a su hermano.
a pesar de que él tenía la razón, pero él sabía que esa razón de este mundo satánico, este mundo malo, no es lo correcto, porque hay una razón mayor, que es la razón de Dios, que es usar el corazón, ¿verdad? Que es 100% más eh, poderosa. ¿Por qué? Porque Esaú amaba a sus familiares, amaba a su hermano Esaú. Jacob amaba a su hermano Esaú. Y ese corazón venció sobre la razón que él tenía, lo aplastó. Y no importó darle todo lo que él tenía, porque él tenía muchas riquezas, sin embargo, se las ofreció a su hermano con corazón, ¿verdad? De amor verdadero. Y eso pudo vencer. Entonces, aquí encontramos una gran victoria, porque luego de que Jacob diera todos esos regalos a su hermano, por supuesto, me imagino que Esaú se habrá quedado sorprendido de ver tanta, ¿verdad? Yo vengo a matarlo y él, por el contrario, me viene dando cosas, ¿verdad? Se ha quedado sorprendido. O sea, no es la respuesta que se espera uno recibir, ¿verdad? Es algo diferente, como lo que dijo Jesús. No sé si recuerdan ustedes, Jesús dijo, eh, ¿de qué le sirve, verdad, a ustedes amar a los que lo aman si los pecadores hacen lo mismo, ¿verdad? ¿Y de qué le sirve a ustedes solo hablar con lo que o amar a aquellos que los aman a ustedes? Si eso hacen mismo los pecadores, o sea, no tiene nada de especial, no hay nada diferente, es lo mismo. Pero cuando uno ama a alguien que a uno lo odia, o sea, su enemigo, pues uno ama al enemigo, es una respuesta que es diferente, no se lo espera el enemigo venir. Entonces, eh, eso le cambia, ¿verdad? Le cambia el corazón, le cambia el panorama, porque el enemigo está esperando una batalla, pero cuando recibe en realidad amor, entonces ahí como que lo hace llorar más bien, ¿verdad? Se arrepiente de lo que tenía pensado. Por eso Jesús decía amar a tu enemigo. Pero el primero que nos está enseñando esa lección es Jacob. Jacob nos está enseñando esa lección de amar al enemigo porque Esaú en ese momento pues quería matarlo, sin embargo él lo está amando, dándole toda su riqueza, todas sus cosas que él había acumulado durante 21 años y, y es la primera vez que alguien hacía semejante cosa, ¿verdad? Y vemos cómo Jacob en realidad está dando una demostración de cómo es realmente un verdadero Abel. Porque un verdadero Abel no solamente espera que Caín no, se sienta así, con los brazos cruzados, ¿verdad? Y dice, no, es que él es Caín, él tiene que unirse a mí. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé, es su problema, pero yo soy Abel, ¿verdad? Hay personas que razonan así, porque en realidad no es un Abel, es un Caín disfrazado de Abel, es lo que digo yo, es un Caín disfrazado de Abel que en realidad no es un Abel verdadero, hace esto que está haciendo Jacob. ¿Verdad? Ama a su hermano y lo atrae, hace que el camino de su hermano para con él unirse sea súper sencillo, súper fácil, no se la complica en lo más mínimo. Vemos como Esaú, a pesar del resentimiento enorme que tenía Jacob, le facilitó el camino para unirse con él. Porque al final, cuando ya todo le había dado todo, ¿verdad? Todas sus riquezas, viene Jacob y postra 7 veces en tierra, dice la Biblia. Léanlo en la Biblia, ahí está ese encuentro. 7 veces en tierra se postró Jacob y le dice, ver tu rostro es ver el rostro de Dios. Y ahí fue donde ellos ya, pues, Esaú no soportó más y se abrazó con su hermano. Ante semejante humildad, ¿verdad? De Jacob, a pesar de que él iba con todo a matarlo, pero Jacob demostró ese amor y esa humildad increíble, e incluso llamándole Señor, ¿verdad? Estos son regalos de tu siervo para mi señor Esaú, ¿verdad? Él mismo, ¿verdad? Se hace llamar siervo y le dice señor a Esaú. O sea, como él mismo se humilla, ¿verdad? Ante su hermano. Y pues, como dice la Biblia, ¿verdad? Aquellos que se humillan serán exaltados. Y por eso Jacob pasó a la historia, ¿verdad? Como una persona de Dios y de ahí nace la nación de Israel. Increíble, ¿verdad? De una persona como Jacob, Israel, nace la nación y ahí nace el Mesías.
de ese linaje de Jacob. Y podemos ver que Esaú pues al final acepta pues la ofrenda de Jacob y termina uniéndose con él y pueden unirse en amor y reconciliación. Por lo tanto, Dios por primera vez había vencido a Satanás en ese aspecto de que Satanás pensaba que el odio podía destruir con todo, podía pasar por encima de todo, pero Dios le demostró, ¿verdad?, que en realidad el amor es la fuerza más poderosa de todas y que el odio no tiene nada que hacer en frente del amor, ¿verdad? El amor verdadero se derrite. Cualquier corazón con odio, resentimientos, es nada, ¿verdad? Es nada cuando está enfrente del amor verdadero. Se derrite, se desaparece completamente, se desvanece. Por lo tanto, queda comprobado entonces que Dios tenía razón ante Satanás y Dios pues le dio un golpe bajo, ¿verdad? Aquí un derechazo bien duro en la mandíbula a Satanás y le dice que pues que esos son mis hijos, ¿verdad? Esos son mis hijos, son como yo, no como lo que hizo Lucifer, ¿verdad? Que Lucifer lo que hizo fue matar a Adán. Entonces Dios le está demostrando aquí a Lucifer que no, que en realidad ellos son como yo, son mis hijos, ¿verdad? Son como yo, pueden demostrar el mismo corazón que tengo yo de amor a los demás. Y por eso entonces fue victorioso Jacob. Jacob estaba determinado a ganarse el corazón de Saúl, que aún le odiaba. Por eso él entregó todo lo que él tenía antes de entregarse seguro con Dios. Y por eso vemos nosotros que él entregó todo a Jacob. Como le digo, ahí dice la Biblia que él mandó muchas cosas delante de Saúl. Entonces me pregunto yo, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregar todo, digamos, lo que hemos trabajado durante un mes, digamos, donarlo a una institución benéfica o algo? ¿Verdad? Nuestra razón nos diría, no, no lo haga. Nuestra mente racional, que está conectada con todas las cosas de este mundo satánico, nos diría no. Y Jacob entregó 21 años de su vida a un hermano resentido, que aparte él tenía razón de haber recibido la bendición. Sin embargo, él no usó la razón, sino usó el corazón y terminó ganando así el corazón de Saúl. Terminó ganándose a Saúl del lado de Dios. Esaú recibió las mismas bendiciones que Jacob de parte de Dios. Ya no más Esaú fue un objeto de Satanás, ya no más Esaú ya estaba al lado de Satanás, sino que también se restauró. Ya ambos, tanto Esaú como Jacob, recibieron el amor de Dios, el amor y la bendición de Dios. Increíble, ¿verdad? Esta situación. Ofreció la riqueza obtenida en Harán como regalo a Esaú, como le digo. Es algo increíble lo que hizo Jacob, ¿verdad? Que nos da una lección a todos nosotros. Se inclinó 7 veces ante Esaú y le dijo que ver el rostro de Dios, que ver el rostro es como ver el rostro de Dios. Y debió haber sido cierto porque Esaú se lo creyó. Ustedes han visto que cuando alguien dice algo falso, nosotros automáticamente sabemos que es falso. Cuando alguien nos dice algo que puede ser mentira, decimos, también es mentira, no te creo. ¿Por qué? Porque no lo dice genuinamente. Esa genuinidad se siente, se puede percibir en el aire cuando alguien te dice algo genuino y vos lo puedes creer, lo puedes percatar, percibir con tu corazón también. Eso que dijo Jacob, de ver tu rostro, ver el rostro de Dios, fue algo genuino que realmente Jacob miró realmente a Dios en Esaú. A pesar de que Esaú tenía miles de defectos, que tenía resentimiento, que tenía odio, que quería matarlo. Sin embargo, Jacob pudo ver esa parte de Dios en Esaú. Eso es bueno. Como le digo, todos tenemos una parte buena. No hay nadie 100% satánico. Aquí no existe, ¿verdad? Fuimos creados por Dios, por lo tanto Dios puso en nosotros una esencia original, una naturaleza original que cada uno de nosotros tiene. Y existe, está en cada uno de nosotros. Por muy malos que seamos, cada uno de nosotros tiene una esencia de Dios, de bondad que está en nosotros. Solamente es pulirla y sacarla y que esa esencia domine por sobre la maldad que también poseemos, por supuesto. Y entonces, a pesar de todo eso malo que tenía su hermano, nadie apostaría a dar un peso por Esaú, que es bueno.
De verdad, decir que imagínate, llevó 400 hombres para matar a su propio hermano. Qué bueno puede tener ese hombre. Es maldad pura, decían. Sin embargo, Jacob le dijo, ver tu rostro y ver el rostro de Dios. Quiere decir que Jacob vio eso bueno que hay en su hermano y lo vio de verdad y su hermano se lo creyó porque lo vio de verdad, lo vio, lo percibió de verdad. Entonces su hermano creyó eso y por eso se abrazaron y lloraron, ¿verdad? Porque él sintió la genuinidad de su hermano Jacob en esas palabras. Y es por eso, hermanos, que pues la importancia, ¿verdad? De, como dice ahí también en la Biblia, que Jacob oró a Dios antes del encuentro con su hermano. Y vemos claramente cómo Dios purificó el corazón de Jacob. Realmente Dios hizo un grandísimo trabajo junto con Jacob en purificarle su corazón para que pudiera vencer este encuentro. Porque así como dice la Biblia, ¿verdad? Nosotros vemos que Jesús dijo, el que bienaventurados los puros de corazón, dice Jesús, porque ellos verán a Dios. ¿Y dónde lo podemos encontrar a Dios nosotros? ¿Será que lo vamos a ver en el cielo, en los árboles, en las nubes? ¿Va a aparecer una imagen ahí de Dios en las nubes? O qué sé yo, en las estrellas, vamos a ver a Dios. Sí, podemos ver una parte de Dios ahí, una partecita, pero donde realmente nosotros podemos ver a Dios en su máxima expresión es en otra persona, es en nuestros hermanos, en nuestro prójimo, porque Dios se manifiesta a través de las personas, somos el canal de Dios, cada uno de nosotros somos canal de Dios. Mm, Todos, ¿verdad? Fuimos creados para ser un templo de Dios. Por lo tanto, la mejor manera que tiene Dios para manifestarse en esta dimensión física somos nosotros. Somos nosotros, las personas, los hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a ver a Dios más sustancial y más claro en nuestros hermanos, nuestro prójimo. Y solo las personas de puro corazón, como dice Jesús, pueden ver a Dios. Pueden ver a Dios, ¿por qué? Porque miran la parte buena de toda cada una de las personas. No miran, ¿verdad? Cuando una persona es pura de corazón, eh, muy difícilmente va a ver los defectos de las personas, sino que va a ver solo lo bueno, la parte buena de las personas. Y ese es Dios. Cada una persona cuando muestra su parte buena, su parte gentil, ese es Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia de que nosotros trabajemos en nuestro corazón también, purificarlo, para que tengamos este tipo de experiencias en nuestro día a día. No esperemos que Dios no se nos va a manifestar como un ser así espiritual o un espíritu, nada. No, Dios lo vamos a ver nosotros en nuestros hermanos, en cada una de las acciones que nosotros hagamos y cómo nuestros hermanos nos hablan y nosotros tenemos relaciones con ellos, ahí vamos a ver a Dios entonces en ellos. Da que increíble, ¿verdad? Esta situación. Y que así lo hizo Dios, así hizo Dios que así fuera. Y que cada uno de nosotros nos convirtamos en ese templo de Dios. Bien, entonces hermanos, fue una victoria increíble el encuentro de Saúl y Jacob. Dios pudo establecer el fundamento de sustancia y por lo tanto el fundamento de fe y el fundamento de sustancia quedaron establecidos. Como consecuencia, como consecuencia de ese fundamento de sustancia, ya Dios puede hacer nacer al Mesías, porque ya el fundamento de fe, el fundamento de sustancia ya está establecido. El fundamento de fe lo estableció Abraham y Isaac. Ellos dos establecieron el fundamento de fe, recuerdan, porque Abraham tuvo fe en la palabra de Dios y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, lo que él más amaba. Isaac también hizo lo mismo, tuvo fe en su padre Abraham y él entregó su vida por su padre, por lo tanto heredó la misión de su padre. Y entonces entre ellos dos tuvieron el fundamento de fe y Jacob establece el fundamento de sustancia. Entonces por eso cada vez que Dios se manifiesta, se dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de ellos tres. ¿Por qué? Porque entre ellos tres Dios pudo establecer el fundamento para que pudiera nacer el Mesías, Jesús. Más tarde nació. ¿Por qué Dios no pudo hacer nacer el Mesías ahí nomás, en la familia de Jacob, si ya estaba el fundamento cumplido? Porque habían quedado 400 años pendientes, recuerdan. Ellos tenían que pagar esos primeros 400 años de esclavitud en una tierra extranjera y luego de eso
ya Dios tenía que trabajar para que naciera el Mesías. Pero en ese momento ya habían naciones, el mundo estaba lleno de naciones satánicas. Y entonces Dios no podía hacer nacer el Mesías en cualquier nación porque igual iba a ser destruido por Satanás. Por lo tanto, Dios tenía que preparar su propia nación para poder competir a nivel nacional con las demás naciones. Y por eso Dios comienza el curso a nivel nacional de fundamento de fe y fundamento de sustancia para preparar a la nación, una nación elegida, una nación con identidad mesiánica, que sepan que son los elegidos de Dios y que están esperando al Mesías, al Salvador. Y ese curso a nivel nacional toma alrededor aproximadamente de 2000 años y después ya puede nacer entonces el Mesías después de todo ese curso. Eh, pero básicamente, hermanos, lo importante es conocer aquí que el Mesías pues también no es alguien que, como mencionaba antes, que Dios tenía ahí por arte de magia, Dios lo envía cuando Él quiera. No existe la magia, solo existen los principios. Y pues Dios va a hacer nacer al Mesías, sí, pero una vez que se pague el fundamento, una vez que se pague el precio. Y aquí están estas personas, Abraham, Isaac y Jacob, ellos fueron los que pagaron el precio, los que cumplieron con su parte de responsabilidad para que pudieran nacer el Mesías. Y así de esa manera se cumple este fundamento y el Mesías ya tiene la posibilidad de nacer. Aquí vemos las razones que le acabo de explicar de por qué no pudo nacer el Mesías en la familia de Jacob, porque tenían que pagarse los 400 años, que es el periodo para indemnizar el fallo de Abraham, de no cortar las aves. Algunas lecciones aprendí en la familia de Abraham. La voluntad de Dios, aunque sea absoluta, no puede realizarse si un hombre no cumple su parte de responsabilidad. Hay que estar atento a pequeños detalles. Un error pequeño tiene enormes consecuencias también. Al fallar en nuestra parte de responsabilidad, la providencia se prolonga. Así como Abraham dividió la ofrenda en dos para que Dios nos acepte, debemos separar el bien y el mal dentro de nosotros mismos. ¿Y cómo vamos a separar el bien del mal? Haciendo condiciones de indemnización y sí, condiciones prácticamente de indemnización para que Dios pueda cada vez más y más, o sea, nivelar la balanza y cada vez más y más Dios nos pueda ir reclamando. La decisión de un momento afecta una vida en la historia. Mi hermano, entonces hasta aquí vamos a dejar la conferencia de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo, aprendamos algo el día de hoy. Próximo día vamos a hablar sobre la misión del Mesías. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran dar, algún aporte también, no se preocupen. O todas las personas que nos miran por Facebook o YouTube que también pueden comentar o dar su aporte. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, entonces les pediría si pueden encender su cámara para que tomemos una foto. Y pueden, ¿verdad? No se preocupen. Si no, también voy a tomarla así. Bien, hermano, entonces de mi parte ha sido un gusto, ¿verdad? Atenderles siempre en este estudio del principio. Como les comento, esto es para que lo multipliquemos con más personas y así lo multipliquemos con muchas más personas y multipliquemos la verdad de Dios, que esta verdad de Dios, hay muchas personas que todavía no saben nada, ¿verdad? Del principio divino, no saben nada de la providencia, del valor, el estatus de los padres verdaderos. Y pues aquí a través de estas conferencias vamos a estar hablando más adelante también sobre el estatus y el valor de los padres verdaderos a la luz de la divina providencia. Tenemos que entonces nuestra misión multiplicar en la verdad. También tenemos que, hay personas que también necesitan hablar, necesitan conocer de estos principios divinos. Nosotros necesitamos hablarlos también. Entonces la misión tenemos es de multiplicarlo, ¿verdad? Bien, hermano, fue un gusto atenderles. Gracias por unirse el día de hoy. Domingo, sé que es domingo, difícil, ¿verdad? Que un domingo uno quiera dar para Dios ya después de todo lo que pasó la semana y todo cansado, pero sin embargo estamos aquí. Bien, hermano, gracias entonces por unirse.
y les deseo feliz noche. Bendiciones a todos. Adiós. Adiós, señor Jerónimo. Adiós, Carlos. Adiós.